describir la mente fue un tema de principios del siglo XX. Miller lo lleva al teatro. Miller es quien logra hacer la representación de la mente, de cómo esta mente, pues ustedes lo saben como cualquiera de nosotros, la mente es caótica, salta de un recuerdo a otro, y a veces sin razón. No hay razones en los caminos del recuerdo, de la memoria. El universo que otros llaman la biblioteca. Bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el Dr. Ulises León. En esta ocasión vamos a platicar de un libro que a los dos nos gusta mucho, que nos ha dejado impresiones muy fuertes, y este libro es La muerte de un viajante de Arthur Miller. Doctor León, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos quienes nos escuchan, nos acompañan en un episodio más de esta Biblioteca Hexagonal? Y recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Sí, pues es que, bueno, a ver, lo primero, en este espacio no habíamos hablado de teatro, teníamos una deuda con el teatro. Y esta va a ser la primera de algunas entregas que tendremos sobre este género. Y qué mejor que empezar con uno de los dramaturgos más importantes del siglo pasado, ¿no? El norteamericano Arthur Miller. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, así de saque, a grandes rasgos, de quién fue Arthur Miller? Pues Arthur Miller es un neoyorquino que nace, aquí lo tengo anotado, en 1915, estudia periodismo en la Universidad de Michigan y poco a poco se va metiendo a la escritura de guiones. Me parece que empieza escribiendo para radio, se involucra también ya con el teatro y escribe varias obras, pero su carrera empieza a despegar cuando publica una novela que se llama Todos eran mis hijos, que viene aquí en este librito. Una obra, ¿no? Una obra, sí. Perdón, la costumbre. Una obra que se llama Todos eran mis hijos, en 1947. Y pues esta obra me parece que causa mucho furor cuando se estrena en Broadway, y a partir de ahí la carrera de Miller va para arriba, ¿no? Y después viene justo La muerte de un viajante, que es del 49. Y lo importante, yo creo, de la vida de Miller es que fue una persona que fue muy famosa o conocida en su época, ¿no? Por varias razones. Una, por sus obras. Dos, porque se casó con Marilyn Monroe. Y número tres, porque se vio envuelto en una persecución. En una persecución política. Sí, durante el periodo del macartismo, ¿no? Exacto. Se le acusó de ser simpatizante de los comunistas, boicotearon sus obras, sufrió toda esta persecución durante el punto, yo diría, más álgido de su carrera, y de ahí viene otra obra muy importante de él, que es The Crucible en inglés, pero la traducen como Las Brujas de Salem, que trata acerca de este proceso penal durante el periodo colonial en Estados Unidos. Y bueno, pues ya murió recientemente, ¿no? 2005. Sí. ¿No? Y es un dramaturgo. Vivió mucho, 90 años. Longevo, ¿no? Es muy interesante su obra, muy compleja. Trata sobre todo los temas de la memoria, la mente, el recuerdo, ¿no? Cómo convive todo eso. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero en general creo que valdría la pena hacer unos apuntes del teatro en general para ver por qué es importante Miller y en concreto esta obra, ¿no? Sí, claro. En mi opinión, no soy un experto, ¿no? Si he leído un libro de historia del teatro es mucho. Es que el teatro era en verso, ¿no? Desde su origen hasta no sé cuándo, ¿no? O era la forma común en el verso. Obviamente, seguro hubo una excepción por ahí, pero la regla era esa, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, con Ibsen sobre todo, ocurre este cambio. Ya no va a haber teatro en verso, ahora va a ser en prosa, ¿no? Ese es uno. Y dos, se trata de que la representación sea lo más apegada a una interacción real. ¿Sí me explico? A cómo ocurrirían las cosas en la realidad, ¿no? Porque en el teatro previo existía mucho el recurso, por ejemplo, del monólogo, ¿no? Un personaje en el primer acto de la obra entraba y en un monólogo explicaba toda la trama y ya sabías tú quién era quién, y a partir de ahí se desarrolla la puesta, ¿no? Sí. Aquí no, aquí todo es presentación, todo el tiempo es representación. Esa es la revolución del teatro del 19. De nuevo, no soy un experto, eso es de lo poco que sé. Y ahí está Ibsen, por ejemplo, también está el teatro de Chekhov, también está Strindberg, y todos ellos son como esta generación.
Y después todo esto llega a Estados Unidos con Eugene O'Neill, que él es un dramaturgo que de hecho ganó el Nobel de Literatura, y su obra más conocida, de las más conocidas, es Largo viaje de un día hacia la noche, es el día de una familia. De ahí viene Tennessee Williams y ahí viene Arthur Miller. Que O'Neill fue suegro de Chaplin, ¿no? Ah, sí. Creo, ¿no? Sí, fue suegro de Un Chaplin, dato sí. curioso. Sí, que no le gustó mucho ese matrimonio, pero esa es otra historia. Es otra historia. Ya hablaremos de O'Neill en algún momento, Carlos. Sí, y creo que justo Arthur Miller también es suegro de Daniel Lee-Lewis, el actor. Ujú. Entonces siempre tienen esa relación ahí medio, Sí, entre actores y directores. sí, o dramaturgos en este caso. Pero de ahí viene la muerte de un viajante, ¿no? De todo este, Como la genealogía. Sí, y yo creo, o sea, no soy experto otra vez, que con Miller se acaba lo que podríamos llamar el realismo en el teatro, ¿no? Con esta obra y con las obras posteriores, como Después de la caída y demás, se agota el realismo en el teatro, ¿no? Ya tienen que inventar otra cosa porque ya no hay nada nuevo que producir bajo esa forma estética, por así decirlo, ¿no? Ya viene después el teatro del absurdo, el teatro documento, el teatro experimental, bla, 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 pero aquí, digamos, se acaba esa beta de teatro realista. Agota un espacio. Y ahorita hablaremos de ese mérito formal de Miller, que creo que es lo más importante en su obra y quizá en La muerte de un viajante, ¿no? Sí, exacto. Donde empieza, digamos, Sí, porque esto que hace, esta es la primera vez que lo hacen, Sí, pero lo va sí, a hacer posteriormente. No, yo no sé, yo en mi opinión quizás no con tanto éxito, pero es algo que es común en su obra, ¿no? Sí. Y ahora, doctor, platíquenos un poco de el libro que hoy nos reúne. Bueno, pues la historia es en realidad muy simple, Carlos, ¿no? El protagonista de esta pieza teatral es Willy Loman, sí, ¿verdad? Luhmann, creo. Loman. Loman. Willy Loman, voy a tomar mis apuntes porque pues no lo tengo. Sí, Willy Loman, sí. Y él es un agente, bueno, le llamaban viajante, no sé la traducción o en inglés cuál sea la palabra correcta, pero Sí, actualmente... Salesman, nada más. Es un vendedor, Sí, ¿no? se llama Dead of a Salesman. Sí, más bien se traduce como viajante, ¿no? Pero digamos que en términos modernos es un vendedor, es un hombre que se dedica a las ventas. Sí. Él es un hombre que se dedica a las ventas de medias. Sí, a domicilio. A domicilio, entonces él es un hombre que llegó a la edad de 63 años, ha trabajado para esta empresa durante más de 25 años y se dedica pues sí a ir a estados, a comunidades, a ofrecer su producto durante este tiempo. Y llega a los 63 años y llega derrotado profesionalmente, moralmente. Es un hombre que no consiguió todo lo que se propuso en su juventud, no consiguió ser accionista de la empresa, no consiguió un cargo directivo de la empresa, pese a que se le había prometido. Y él tiene dos hijos que ya están en los 30, el más grande que se llama Biff y el segundo que se llama Happy, bueno, Harold, pero le dicen Happy, que tiene 32 años y que pues son unos buenos para nada, son unos holgazanes, ¿no? La historia, ¿cómo comienza? Aquí hay que poner un punto muy importante. Este personaje está en esta situación, está todavía a sus 62 años, tiene deudas, su situación económica no es muy buena, todavía tienen la hipoteca de su casa, deben algunos pagos al mecánico por el coche, algunos pagos para que se arregle su refrigerador, pero ya les falta muy poquito, están a nada de acabar con estas deudas. Él está en la rayita, en el límite, para empezar a ser un hombre libre, pero todavía está en ese cuello de botella de las deudas a esa edad. Y aquí Miller empieza, mejor dicho, este personaje lo conocemos porque tiene una enfermedad mental, tal vez está empezando a desarrollar, podríamos llamarlo una demencia, un síntoma de la senilidad, está con los nervios destrozados, está con la presión, porque le acaban de reducir el sueldo, le acaban de decir que solo va a vivir de sus comisiones, está con estas deudas que les comento y tiene la visita de sus hijos que lo hacen enojar mucho porque pues no ve que hagan lo que él quería que hicieran de su vida. Y ahora, aquí hay que decir algo, Carlos. Aquí hay que decir cómo empieza la novela de Miller.
la pieza teatral. Y empieza con unas acotaciones bien interesantes. Miller empieza la obra con una acotación que dice: imagínense que hay una casa y en ese escenario, en esa casa, es un cuadrado. Ese cuadrado a su vez está dividido en 4 partes. En las partes superiores hay 2 habitaciones. En las partes inferiores hay una cocina, hay una sala, y en el proscenio hay un patio. Y esto es lo interesante en las indicaciones de Miller. Dice: toda la escena que se va a desarrollar en los 4 cuadrados, ¿no?, en las habitaciones, sucede en el presente. Y todo lo que se va a desarrollar en el proscenio va a ocurrir en el pasado o en la mente de nuestro protagonista, ¿no? Esa indicación es fundamental porque nos va a hablar del tono y de las innovaciones técnicas que va a ser la obra. Ya nos está diciendo que la memoria de este personaje va a transcurrir en el proscenio. Y esto va a ser muy importante porque a lo largo de esta historia, el personaje o esta crisis nerviosa o esta demencia que va a presentar va a ir increciendo, ¿no? Va a ir aumentando y se van a ir mezclando las memorias, ¿no?, los recuerdos, incluso algunas alucinaciones del personaje a lo largo de la historia. Finalmente, en cuanto a la trama, pues es un hombre que la historia dura una noche, dura un día, va a reñir con sus hijos, va a intentar por una última ocasión que sus hijos emprendan un negocio, que traten de corregir su camino, y al final va a terminar suicidándose nuestro protagonista. Es una historia simple, pero lo que quiero que, quizá, o no sé si tú tengas algo más que agregar a la trama, lo que yo creo que valdría la pena de ahondar en esta pieza teatral es en la forma, ¿no? En los recursos formales de Miller. Sí, exacto, porque de nuevo, todo es representación, ¿no? Ya en Miller alcanza el que la representación sea incluso, como bien dices, recuerdos, alucinaciones, etcétera. Pero eso no existía, digamos, en el teatro previo, ¿no? Ni siquiera en el realista. Sí. La única forma para conocer lo que había dentro de la mente de un personaje era por medio del diálogo, ¿no? Era: me acuerdo cuando pasó esto y aquello y bla, bla, bla. Y esa era la forma en la que tú solo podías conocer el interior del protagonista, ¿no? Sí. Ahora no es así. Ahora la forma de conocer el interior del protagonista también es a través de la propia puesta en escena, ¿no? Exacto. Ese es lo innovador. Sí. Y parte de esta innovación es que ocurren simultáneamente, ¿no? Sí, hay que decir, bueno, ya tú trazaste una genealogía teatral de Miller, pero habría que decir que en el siglo XX, creo que fue con Joyce, se trata de explorar la mente humana de una manera distinta. Ya se había tratado de explorar con Dostoyevsky. Dostoyevsky es el maestro que se trata de meter en la mente, pero lo había hecho desde un narrador que nos cuenta qué está pasando en la mente. Pero lo que hizo Joyce es tratar de describirnos, ¿no?, cómo funciona la mente humana, la mente en sus momentos más íntimos, en sus momentos más frágiles, que se pensaba que era un territorio que no se podía comunicar. Sí, el stream of conscience. Exacto. O sea, describir la mente fue un tema de principios del siglo XX. Miller lo lleva al teatro. Miller es quien logra hacer la representación de la mente, de cómo esta mente... pues ustedes lo saben como cualquiera de nosotros. La mente es caótica, salta de un recuerdo a otro, y a veces sin razón. No hay razones en los caminos del recuerdo, de la memoria. Sí, es azaroso. Es azaroso. Y precisamente lo que va a hacer es llevar ese recorrido, esa descripción de la mente en el teatro. ¿Y cómo lo hace, Carlos? Este es el quid, ¿no?, del asunto. ¿Cómo lo logra Miller? Sí, ¿no? pues te digo, con esta representación que son simultáneas, ¿no? O sea, de repente el protagonista está hablando en presente, pero eso ya se cruzó con un diálogo del pasado, una conversación del pasado que tuvo con su hijo, y entonces vamos y venimos, de tal forma que nos cuenten todo el contexto de lo que va a ocurrir al final, ¿no? Porque no hay que spoiler tanto, pero en realidad pues se trata de reconstruir cómo este hombre pues perdió todo lo que, o no pudo alcanzar todo lo que aspiró, ¿no? Exacto. Que también es un tema de ficción muy, muy gringa, ¿no? De
el hombre que persigue el sueño americano, ¿no? Por ejemplo, en este caso... Que lo persigue y no lo consigue, ¿no? Sí, exacto, de la frustración, ¿no? Del hombre que no consigue el sueño americano, sí. Sí, por ejemplo, Roth, ¿no? Pastoral americana y todo esto. Pero en este caso en particular, mi hijo va a ser deportista, mi hijo va a ser exitoso, yo voy a tener una casa, un coche, etc., ¿no? Porque está rodeado de personas que sí consiguen el sueño americano. El hermano del protagonista se hace rico en Alaska, en la minería. Su vecino se hace rico también con empresas, creo que de venta de autos, ¿no? Entonces, la gente que está alrededor de este personaje lo consiguió. Algo falló en nuestro protagonista, que la venta de medias no le dio, no le alcanzó, ¿no? Sí, y aparte, pues ocurren muchas cosas también con su familia, de que lo distancian de sus hijos, ¿no? Entonces ya no puede tampoco intervenir y ese es un poco el conflicto que hay. Y todo esto se va acumulando, digámoslo así, para en parte informarnos, ¿no? De por qué va a tomar esta decisión al final, ¿no? Del suicidio, sí. Sí. Por ejemplo, hay para ejemplificarlo, para que se den una idea de cómo funciona este mecanismo, hay una escena donde está Willy, nuestro protagonista. Él empieza a divagar, empieza a recordar cuando uno de sus hijos le ayudaba a lavar el coche y él está solo en la cocina recordando, y en ese momento llega uno de sus vecinos y se acerca a él y le dice: oye, es que oí que gritabas, oí que estabas hablando, pensé que necesitabas ayuda. Y le dice: es que no puedo dormir. Y dice: pues vamos a jugar a las cartas. Entonces se sientan, así como estamos tú y yo en este momento, el protagonista con su vecino, empiezan a jugar a las cartas. Y en ese momento el protagonista en su mente se disocia, ¿no?, de la escena real, del momento real, y empieza a recordar un momento que vivió con su hermano, cuando su hermano le hace una invitación para que juntos emprendan un negocio en Alaska y se hagan ricos a partir de la minería. Y entonces, en el proscenio tenemos al hermano, y el hermano está dialogando con él, pero al mismo tiempo está dialogando con su vecino. Y entonces el vecino se extraña porque pues no coinciden los diálogos o no hay comunicación, ¿no? Parece que no están hablando de lo mismo. Y llega un momento en que nuestro protagonista, Willy, le habla a él y le responde al vecino, y hay una comunicación entre los tres que se vuelve sumamente interesante, pero solamente para explicar cómo está desarrollándose al mismo tiempo esta disociación en la memoria y la plática con un vecino en tiempo real, digamos, ¿no? Esa es la gran innovación de Miller, y es lo que vemos aquí, ¿no? También lo vemos después de La Caída, por ejemplo. Uh-huh. Pero este es donde yo creo que lo hace mucho mejor. Y aparte creo que en este punto es importante también decir que, como ya habíamos dicho, una vez que se puede representar ya todo de manera realista en el teatro, pues digamos que se cierra esa forma de hacer teatro, ¿no? Miller es el que al final acaba. Es que representar la conciencia ya es lo máximo, ¿no? Digo, ¿Qué vas a representar, no? Sí. Queda por representar, ya te toca hacer otras cosas, ¿no? Como el teatro del absurdo y demás, ¿no? Yo no sé, no soy experto, pero mi impresión es esa, ¿no? Uh-huh. Porque a partir de ahí surgen todos estos movimientos del teatro, y Miller ya, digamos que se quedó con esa forma, ¿no? O sea, como que ese fue su boom, y aunque fue muy longevo después y tuvo otras obras, yo creo que ninguna tuvo el impacto como La muerte de un viajante. Exactamente. Que aparte, se me olvidó mencionarlo en la introducción, ganó el Pulitzer en drama por esta obra, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces creo que es importante que todos lean a Miller por esto. Por eso, sí. Ahora, yo la primera vez que leí a Miller, ya me voy a volver no creo que sea un lugar común, no sé si lo he dicho, pero yo, pues con todos los grandes acontecimientos que me han pasado han sido por Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene un ensayo que se llama El viaje de Odiseo, que es el ensayo que hace para prologar sus obras completas en teatro. Dice: si en Perú se hubieran dado ciertas condiciones de que hubiera una industria, de que hubiera compañías, yo me hubiera vuelto dramaturgo y no novelista. Y él habla de la muerte del viajante, que fue a un acontecimiento que lo marcó. Y yo creo que a Miller se debe los méritos formales de Vargas Llosa. Vargas Llosa hace algo muy parecido, muy, muy parecido, y es lo que le da el distintivo en sus novelas
a lo que hace Miller en el teatro. Vargas Llosa también va a ser un gran diálogo, ¿no? En el que se van a comunicar a través del diálogo, porque hay que decirlo, personajes que viven en épocas diferentes, están en lugares diferentes, pero al final va a haber una síntesis en sus novelas en donde se comunican estos personajes a partir del diálogo, ¿no? En que están en tiempos distintos. Sí, como en conversación. Como en Conversación en la Catedral. Yo creo que de aquí, es de Miller, de donde abreva, por ejemplo, Vargas Llosa. Y estoy muy seguro que muchos de los recursos que vemos ahora en el cine, en las series, ¿no? Que también parecerían ahora novedosos, pues se deben a Miller, ¿no? Sí, de poner el flashback, ¿no? Uh-huh. Sí. Y eso que decías de Vargas Llosa también es interesante porque en realidad a Vargas Llosa le temía también a la censura en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y él decía que era más fácil censurar una obra de teatro, o sea, solo cerrar el teatro y impedir la puesta, que censurar un libro, ¿no? Que puedes pasar y contrabandear de aquí por allá, ¿no? Está muy interesante esa vocación frustrada de Vargas Llosa. Sí. Esas obras también están buenas, si pueden leanlas. Sí, porque pues se habla mucho de sus novelas, pero también tiene obras teatrales muy buenas. Señorita de Tacna, Katy y el hipopótamo, son obras que siguen la receta de Miller. Sí. Siguen la receta de Miller. Y pues sí, o sea, es un gran dramaturgo. No sé, ¿quieras agregar algo sobre el contenido de la obra o...? No, nada más sobre Miller. Después, por ejemplo, en Las Brujas de Salem no usa tanto esto, pero no he visto nunca que la hayan puesto en escena. No he visto nada de Miller puesto en escena, fíjate. Pero... ¿Aquí en México? No, aquí en México no. No, pues no. No, he visto a Tennessee Williams, pero el punto es que, por ejemplo, en Las Brujas de Salem ya hace otras cosas. Por ejemplo, se pone a narrar el contexto histórico así en el libro, ¿no? Pero no sé cómo a eso se pueda pasar al teatro porque no hay una indicación de que lo lea alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, Miller tiene mucho esto de la forma, ¿no? Uh-huh. Hay otra cosa importante de Miller, es que en sus obras siempre hay una especie de... Porque lo cuenta en una entrevista en la Paris Review, no sé si lo has leído. No lo he leído. Está buena, también vean, la recomendamos porque explica un poco para él qué es una buena obra de teatro, ¿no? Para él una buena obra de teatro es aquella que empieza con un estado de cosas dado y al final hay un cambio de poder, ¿no? Un cambio de poder en el sentido no de derrocar un régimen, no, sino de las personas que tienen el dominio de ciertas situaciones o que tienen el dominio de ciertas narrativas, al final lo pierden, ¿no? Y las que no lo tienen, lo obtienen, ¿no? Por ejemplo, al final de La muerte de un viajante, pues es el papá que intentaba como dirigir todo esto, muere, y entonces ya es momento de que cada quien de los hijos y la esposa y demás hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Y en el caso de Todos eran mis hijos, lo mismo, ¿no? Siempre hay un suceso que marca esa caída, digamos, de un poder y surge alguien más, ¿no? Que es lo que esto lo dice a propósito de La gata en el tejado de zinc caliente de Tennessee Williams, uh-huh. Porque esta obra describe muy bien las tensiones que hay en una familia, de un papá que es un egoísta, es millonario, lo que quieras, pero es un egoísta, es una persona pues mala, perversa, y el hijo que es bondadoso, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí la obra termina ahí con ¿cómo se llama? Termina ahí con un acontecimiento para mí irrelevante, pero nunca nos demuestran que el papá muera y que efectivamente el hijo herede la riqueza familiar, administre y haga las cosas distinto, ¿no? Entonces lo que critica Miller es eso, ¿no? Que se construye la tensión, pero uh-huh. nunca veamos cómo se manifiesta esa tensión, ¿no? Ok. Que es y Miller lo hace muy bien, ¿no? Toda la obra hay tensión y el resultado de esa tensión, ¿no? La muerte, bueno, para mí es la muerte de un viajante. Todo el tiempo algo está pasando, todo el tiempo algo te está informando, algo te está clarificando, ¿no? No es una obra aburrida, ¿no? Sí, o sea, y justamente no es, ahora que hablas de la tensión, creo que este recurso no es arbitrario. Este recurso de insertar la memoria siempre va a ser para generar un punto de tensión. No es gratuita, digo, hay un momento al final de la obra, porque bueno, no es un tema de spoilear, pero hay un secreto familiar de por qué uno de los hijos está peleado con su padre.
Y este secreto se va a revelar a partir de estos episodios de demencia del padre, ¿no? Nunca se revela en la relación uno a uno, ¿no? O en la realidad real, por llamarlo así. Se revela a partir de estos episodios que solamente el espectador va a conocer. Son secretos que solamente el espectador va a conocer, que no conocen los demás personajes. Son secretos que se guardan entre ellos, entre familia, pero nosotros como espectadores los conocemos precisamente porque se meten como una memoria y generan esta tensión o estos puntos de clímax, ¿no? Entonces sí no son arbitrarios, ¿no? Tampoco hay que decir que su mérito, o sea, sí es formal, pero no es nada más por innovar, ¿no? Cumplen una función climática o de tensión dentro de la obra, ¿no? Sí, exacto, sí. Y es ¿No? lo que le da la continuidad, ¿no? Porque si narras nada más el presente o narras todo esto en diálogo de, me acuerdo cuando Sí, hice tal o tal, no tiene el mismo efecto que tiene en esta obra, ¿no? exactamente. Y si alguien quiere escribir narrativa y aprender eso, creo que leer a Miller es... Sí, es que es una experiencia increíble, porque la verdad, como leyéndola y imaginándotela, yo también nunca he tenido el gusto de ver a Miller, pero es una experiencia, híjole, que dan ganas de verla representada, ¿no? Sí, es de esas que sí, te dejan con esa sensación de que Híjole, como no la montas, ¿no? ¿no? Dan ganas de, Sí, por si alguien que nos escucha, ¿no? ¿sabe? Sí, ahí iremos. Porque no es raro a Miller que... Yo llevo más de 10 años buscando una representación de Miller de Muerte del Viajante y nunca la he visto. Bueno, aquí en México. Sí, y es un tema, como les decimos, es un tema muy, pues, común, recurrente en la literatura gringa, pero ese es, digamos, el giro que le da Miller, ¿no? Exactamente. Este tema del sueño americano, que también se lo da, como mencioné, Philip Roth, que ojalá también luego hablemos de Pastoral. Pero creo que ya con eso podemos cerrar aquí el episodio, ¿no? Exactamente, un episodio breve, pero bueno, Hacía falta el teatro concreto y de teatro. y hacía falta Miller. Exactamente. Doctor Carlos Erasmo, un gusto estar con usted una vez más. Doctor León, a todos, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.